Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y ya estamos listos para recibir la palabra de Dios. Tomen su lugar allí donde está, en el lugar privilegiado, porque tenemos la palabra de Dios lista para ser predicada. Tome su lugar, su concentración, deje otras distracciones. Vengan los niños también a escuchar la palabra, los jóvenes, por supuesto, porque la enseñanza hará que en nuestro corazón produzca el poder de Dios para transformar vidas, para cambiar circunstancias adversas, para colocar el cielo a favor de nosotros, para quitar de en medio los adversarios y los enemigos espirituales que acechan con frecuencia la vida del creyente y por sobre todo para que tengamos claridad sobre nuestra vida, sobre nuestras acciones y por supuesto para tener la bendición de Dios en todo. De manera que muy atentos, ingresando allí, comparte el link inmediatamente, ya va a comenzar la palabra, entonces usted está repartiendo la bendición y repartiendo a todos la bendición y compartiendo este momento con amigos, con familiares. YouTube, Eduardo Ropart, es nuestra única transmisión y la mejor transmisión que pueda usted tener allí con todo lo que necesitamos para poder entender la palabra de Dios. El valor de la secuencia o la interrupción como consecuencia. El valor de la secuencia o la interrupción como consecuencia es el mensaje que vamos a tener hoy a través de este espacio virtual que podemos llegar a tantos y a todos como el Señor nos permite llegar. Todo en la creación es una secuencia, es un orden. Secuencia precisamente es una forma ordenada de progresar en todo lo que nosotros podamos pensar que es una secuencia. Por lo tanto, la creación no fue un caos que empezó a evolucionar hasta llegar a ser ordenado. Eso no tiene cabida en la mente de una persona consecuente. Que de un caos todo empieza a ordenarse hasta que queda ordenado. Es una secuencia clara. La vida espiritual es el inicio y es el final ordenado de un inicio eterno. La secuencia es desde y hasta, y ese hasta inicia a lo eterno. En el principio, Dios es el creador de todas las cosas y es soberano. Nuestro mundo está bien creado. El mundo no es Dios. El universo depende de Él. Debamos tener en cuenta estos conceptos. Nosotros no somos producto del azar o el resultado de un tiempo aleatorio. Somos hechos a su imagen y semejanza. Por lo anterior, somos de gran estima ante Dios y debemos ser responsables ante Él. Quiero que usted vea esta secuencia. Tome muy atento su Biblia y quiero que preste mucha atención, a pesar de que pues aquí en pantalla también vamos a tenerlo. Usted debe tener su Biblia y observar la secuencia de la creación. Esto nos permite entender inteligentemente y espiritualmente nuestra vida. Mucha atención. Mire en el Génesis 1, cómo los días 1 que voy a leer y el día 4 que voy a leer tiene una secuencia. La secuencia no está en el orden de la lectura,
sino la secuencia está en el orden de la creación. Quiero que usted se dé cuenta cómo hay una secuencia entre el día 1 y el día 4. Voy a leer los versículos para que prestemos atención. El día 1 está contemplado, la primera creación está contemplada entre el versículo 1 y 5 de Génesis 1. La palabra de Dios dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y mire la secuencia que tiene con el cuarto día en los versículos 14 al 19. Mire la secuencia. Y dijo Dios que hayan luces en el firmamento, que separe el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el cuarto día. Mire cómo hay una secuencia entre el orden y la luz. Mire que hasta la noche, que es oscura, tiene una lumbrera. Es decir, Dios organiza en una secuencia el orden y la luz. Pone en orden y le pone luz a todo el universo, en especial a la tierra, porque nos tiene de gran estima. Donde vamos a vivir nosotros, en ese momento donde íbamos a vivir, Dios le pone orden y le pone luz, aún en la noche. Mire la coherencia y la consecuencia entre el día 1 y el día 4. Pero no queda allí la secuencia. La secuencia, mire cómo entre el día 2, o el día 2 mejor, y el día 5 tienen una secuencia. Presten mucha atención. El día 2 está expreso o explícito, contado en el versículo 6 al versículo 8 de Génesis 1. Dice claramente allí: y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo y las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Aquí ya se metió con el firmamento. Pero mire la coherencia que tiene con el día 5, el día 2 y el día 5, y vamos a leer el versículo 20 y al 23 de Génesis 1 para seguir la secuencia. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 20. Dice allí, versículo 20, y Dios dijo que rebosen los seres vivientes de las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Vino la noche y llegó la mañana y ese fue el quinto día. Mire cómo Dios hace el firmamento, separa las aguas de arriba y las aguas de abajo, pone el firmamento, pero en el segundo y en el quinto día lo llena. En el primero lo hace y en el segundo día lo hace y en el quinto día lo llena. Entonces coloca las aguas arriba, en las nubes, en el cielo, en el firmamento, y en los mares, en las aguas, y llena el cielo de aves y el agua de peces y de todos los animales acuáticos. Entonces mire la secuencia de la creación, que no simplemente es a capricho, sino tiene una secuencia. ¿Para qué estás diciendo todo esto, pastor? Para que tú entiendas que nada de lo que está creado, entre ellos tú y yo, tiene
simplemente un azar o una circunstancia que cambie la vida, sino una secuencia que marca nuestra historia. Preste mucha atención y además nos enseña mucho a saber cómo fue creado el universo. Hay gente que no sabe ni siquiera cómo fue creado. No, eso apareció todo. No apareció todo. Ni fue producto del azar, ni fue producto de un desorden que se fue quedando en orden y produciendo vida. Mire lo que pasa en el tercer día. El tercer día y el sexto día tienen también secuencia, tienen coherencia. Vamos a leer los versículos 9 al 13 de Génesis 1 para entender lo que sucede en el tercer día. Versículos para el tercer día, los versículos 9 al 13. Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y el conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Mire cuántas veces dice bueno. Y Dios dijo, o dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla según su especie. Y sucedió así. Comenzó a brotar la vegetación, las hierbas que dan semilla y los árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. Mire cómo Dios va haciendo todas las cosas y ve al final que tiene el sello de garantía de todo hecho bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y mire la secuencia que tiene con el sexto día en los versículos 24 en adelante hasta el 30, allí en Génesis 1. Y allí terminamos con la creación. Génesis 24, vamos a ir allí, Génesis 1, 24 al 30, dice la palabra de Dios. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y Dios consideró que esto era bueno. O sea, todo lo que hizo Dios es bueno. Y dijo, mire usted aquí, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí está la secuencia de la creación. No nos hizo simplemente por un azar, nos hizo realmente en una secuencia, en un valor inmenso de la secuencia. Hagamos al ser humano y a nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahí está muy claro, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, todo lo que había creado, que Dios dijo que era bueno ya, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dominen también, o también les dijo mejor, yo les doy toda la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el sexto día. Mire la consecuencia, la coherencia, la secuencia que tiene de bendición. Todo en un valor de la secuencia tiene coherencia y tiene bendición. Y vio Dios, y mire qué pasa. Realmente es maravilloso esto. Totalmente maravilloso. En los días 1, 2 y 3 habla de los entornos, cielos, agua y tierra. En los días 4, 5 y 6 habla de los habitantes, aves, peces, animales y seres humanos. Tiene una secuencia y un valor esa secuencia inmenso. Y obviamente, cuando termine en el sexto día, viene el séptimo día, Génesis 2, 1 al 3. Así quedaron terminados los cielos y la tierra. Y todo lo que hay en ellos. Al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día
y lo santificó porque ese día descansó de toda la obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. El séptimo día hizo 3 cosas. El séptimo día es para bendecir, es para santificar, apartar y es para descansar con el Creador. Hay gente que solamente lo usa para descansar, no para bendecir ni para apartarse, para Dios, un momento como usted lo está haciendo en este momento. Usted está santificando, está bendiciendo y está descansando con el Creador. Independientemente de las maneras como descansa, este es un reposo de Dios en medio de nuestra rutina diaria. Esa es la secuencia que tiene un valor. La belleza, el orden, toda la creación es un esplendor muy grande. Es el valor de la secuencia de Dios. Mire, la secuencia tiene como objetivo, esa secuencia que Dios creó tiene como objetivo llevarnos en un constante progreso. Mire qué bendición. Para aquellas personas que dicen, los que creen en Dios están atrasados y eso viven en otra época. No, todo lo contrario. La creación tiene un valor llamado la secuencia y la secuencia siempre tiene un objetivo llamado progreso. Es decir, vamos progresando, pero en la secuencia, no en la consecuencia, como lo vamos a ver en unos minutos. Dios dijo 2 palabras fundamentales. Le dijo al hombre, la secuencia tiene esto, tiene calidad y tiene cantidad. Lo bendigo para que fructifique, calidad, buen fruto. Y lo bendigo para que multiplique, cantidad. La secuencia tiene esa gran bondad de la cantidad y de la calidad. Mire la secuencia de Dios y mire todo lo que Dios ha hecho y lo que no conocemos nosotros. Posiblemente estemos sorprendidos de todo lo que Dios hizo y en todo lo que eso se ha convertido. Sin embargo, la palabra de Dios dice en este momento, es tan válido el día de la creación como en el día de la interrupción, como en este momento está sucediendo, para que tengas en cuenta esto. Fuimos hechos, nosotros los seres humanos, hombre y mujer, varón y hembra, nos hizo Dios por medio del valor de una secuencia. Uno tiene que entender esto y tiene que entenderlo con la perspectiva clara. La gente ha metido la palabra de Dios en una cajita religiosa, ha montado unos rituales y la ha lanzado a la humanidad, perdiéndose de este maravilloso escenario de la creación, del valor de la secuencia, y el gran valor de toda la secuencia somos usted y yo, los seres humanos. Somos de gran estima para Dios, nos puso a fructificar y a multiplicar, nos puso a ser de calidad y de cantidad. Y allí deben estar todas las cosas. Personas de cantidad y de calidad, personas con cantidad de bendiciones, con cantidad de talentos y con calidad en ellos. Familias con cantidad y con calidad. Y la cantidad puede ser 1, eso ya es una cantidad. Pueden ser 6, eso es una buena cantidad. Pero también hay que tener la calidad. Esa es la secuencia del valor. Pero vino una interrupción. ¿Cuál fue la secuencia interrumpida? Esto estaba perfectamente ordenado para que continuáramos así. Estaba claro, estaba establecido. Estaba hecho el cielo, el mar y la tierra. Estaban hechas las aves de los cielos, estaban hechas los animales de la tierra y los animales del agua, y estábamos nosotros como los grandes administradores, como los que dominábamos los cielos, la tierra y los mares. No había problema para que fructificáramos y multiplicáramos. Ese es el orden, el valor de la secuencia. Pero hubo una interrupción. Algo pasó, vino un estruendo, hubo una interrupción terrible en esa secuencia. La interrupción trae consecuencia. ¿Qué fue lo que pasó? La consecuencia, la muerte. Les dijo, ustedes pueden comer de estos árboles y de sus semillas todas las veces que quieran. Les dijo, realmente ustedes tienen que entender esto con mucho cuidado, con mucha claridad. Pero de ese árbol no van a comer. Ese árbol fue una siembra
de una rebelión caída y cayó y sembró ese árbol, representado en ese árbol. Y hubo una interrupción. La interrupción, ¿cuál fue? Que Satanás, el enemigo, vino y le ofreció al ser humano, a la mujer y al hombre, les ofreció algo para que interrumpiera la secuencia y perdiera el valor. Como interrumpió, présteme mucha atención aquí, como interrumpe la secuencia, trae una consecuencia y quita el valor. Por eso este mensaje se llama el valor de la secuencia o la interrupción que trae la consecuencia. Si usted entiende esto, entendió la vida. Si usted está entendiendo esto, está entendiendo la existencia. Toda la atención, por favor. Viene el enemigo y le da una palabra que interrumpe la secuencia, inmediatamente trae la consecuencia de la muerte, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Consecuencia, afecta la secuencia y pierde el valor la secuencia. ¿Qué perdió? La palabra. A partir de ese momento, la palabra de Dios perdió valor en los seres humanos. ¿Para cuántos seres humanos la palabra de Dios no tiene valor? A partir de ese momento. Es decir, el valor que es la palabra, porque Dios hizo todas las cosas producto de su palabra. Y Dios dijo, hágase y se hizo. Y Dios dijo, hágase y se hizo. Es la palabra la que hizo. Esto no ha cambiado. Dios lo hizo así. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, muévase las aguas. Y dijo Dios, háganse los cielos. Y dijo Dios, esté el firmamento. La palabra tenía el valor de la secuencia. ¿Estamos entendiendo? Alguien diga amén. La palabra tenía el valor de la secuencia. Pero vienen e interrumpen, comen del fruto del bien y del mal. Es decir, aceptan que la palabra de Dios ya no tiene valor, trae la consecuencia que afecta la secuencia y de inmediato la palabra de Dios para la raza humana pierde el valor de la secuencia. Esto es el caos. Esto es la destrucción de la raza humana. Por esta situación de aceptar el mal, otra palabra que reemplazaba a Dios, de inmediato cayó la maldad sobre el ser humano. Creo que estás entendiendo esto con claridad. Alguien lo había entendido de otra manera. Oh, Dios lo había entendido de otra manera. Lo estás entendiendo de la manera como te lo relaté, leyendo todo el Génesis, por lo menos en el primer capítulo. Al perder valor la palabra, ya no hay secuencia, hay consecuencia. Las interrupciones sirven para entender eso, las secuencias y las consecuencias. ¿Ahora estás entendiendo por qué estamos en una interrupción? O nos metemos de nuevo en la secuencia o seguimos en la consecuencia. Alguien entienda esto, levante la mano y diga, yo voy a volver a la secuencia, yo voy a volver al orden, yo voy a volver a lo que Dios dijo para que se haga en mi vida. Dele un aplauso al Señor generoso porque está entendiendo algo demasiado importante para su existencia y para que lo enseñe también a otros porque lo está aprendiendo aquí. Las secuencias y las consecuencias. Ahora quedamos en esta situación, 3 problemas planteados. La consecuencia, la muerte, la interrupción, el pecado, y la secuencia, ya no hay la palabra de Dios. La gente quedó en el pecado, sin la palabra y con la muerte. En eso está el mundo entero. En la muerte como consecuencia. ¿O no? ¿Qué es lo que se está viendo? Todos los días reportes de muerte, consecuencia. El pecado interrumpiendo la vida de todo el mundo. Incluso ya ni le llaman pecado. Y la secuencia ya no está, la palabra de Dios. Todas las naciones de la tierra han recibido la orden mundial de que la palabra de Dios, y ese es los objetivos del milenio, esos son de las determinaciones de las organizaciones mundiales, para que la palabra de Dios no discrimine a los que no son creyentes. ¿Está usted entendiendo cuál es el desorden mundial? A mí no me digan el orden, sino el desorden mundial. Ese es, y no es nuevo, ese es viejo.
No es nuevo orden mundial, es viejo desorden mundial. Porque ahí está. Quitémosle lo que hace la secuencia, el valor de la palabra. Traigamos la consecuencia, la muerte de las personas. Sigamos con la interrupción del pecado. ¿Y qué es el pecado? El querer ser como Dios, el reemplazar a Dios y hacer lo que cada uno le parezca. No tener en cuenta al Creador, afectando la creación. Pero viene Jesucristo, Él, el Salvador de la humanidad. Bienvenido Salvador, se acerca la Navidad, se acerca el tiempo. ¿Cuántos alaban a Dios? Niños, se acerca la Navidad. En pocas horas estaremos en Navidad. ¿Cuántos se alegran? Alégrense. ¿Por qué? Porque ha llegado el Salvador, ha llegado el Mesías que va a resolver los 3 problemas. Los 3 problemitas no los va a resolver. El del pecado en la cruz. El de la palabra, Él se hizo el verbo, Él se hizo la palabra. Y la consecuencia, nos quitará el imperio de la muerte. Él es el Mesías, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, alguien alábelo. Él viene e interrumpe la raza humana. Interrumpe el pecado, interrumpe la maldad, interrumpe el desorden, interrumpe la consecuencia. ¿Dónde está muerte tu victoria? Tenía que estremecerse la tierra. Él viene para salvarnos. Jesús es tu Salvador, es mi Salvador. ¿Salvador de qué? De todo este caos. Él viene a devolvernos la secuencia. ¿Alguien quiere volver a la secuencia? Repita conmigo rápidamente: Señor Jesucristo, yo quiero volver a la secuencia. Yo quiero ser de el valor de la secuencia. Yo quiero volver al propósito de fructificar y de multiplicar. Te acepto como Señor y Salvador. Entra a mi vida, Señor Jesús, y ayúdame a volver a ser la criatura que tú creaste el primer día de la creación y en la creación del ser humano. En el nombre de Jesús. Amén. Él es el Señor. Mire esto. Juan 14:6 dice: porque yo soy el camino. ¿Cuál es el camino? La cruz. Yo soy el camino. Toma tu cruz. Cuando Él viene y dice yo soy el camino, parte de la historia de la humanidad antes de Cristo y después de Cristo. Porque tenía que venir a interrumpir lo que ya estaba interrumpido. Él viene y dice un momento, vamos a volver a traer la secuencia, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvo a la secuencia. Mire lo que hace el Señor. Y le dice al pueblo, yo soy la verdad, además del camino. La verdad es la palabra, la secuencia, el valor de la secuencia, porque yo soy el camino, la verdad, la palabra verdadera, la secuencia de nuevo. Voy a volver a ponerte en la secuencia. Y la vida, la secuencia eterna. Ya no la consecuencia de la muerte. Dice, yo vengo a traer vida y vida en abundancia. Yo vengo a traerle palabra y palabra en la secuencia. Yo vengo a traer el camino y el camino es quitar la interrupción y estar con el Señor. Gracias, amado Jesús, por haber venido a la tierra y haber entregado tu vida por nosotros. Es nuestro Señor Jesucristo el que viene y en medio de la interrupción propone retomar el valor de la secuencia. Volver al ser humano. Por eso las palabras, ha venido el reino de los cielos, el reino de los cielos se ha acercado, es decir, vamos a volver al valor de la secuencia. Sin embargo, en el momento que un ser humano pierde la secuencia, pierde el valor como hijo de Dios. Cuando deja esa secuencia por una interrupción, viene una interrupción y pierde el valor como hijo de Dios. Por eso empieza a comportarse como un ser humano desequilibrado. A eso le llamamos una herida espiritual. Una herida espiritual es una interrupción en la secuencia de un ser humano que le cambia su historia. Y esas heridas espirituales generalmente vienen motivadas por aquellas situaciones decepcionantes de la vida en donde el ser humano queda con un vacío existencial y no sabe qué hacer. Esa es una herida espiritual.
La persona herida espiritualmente es una persona motivada por el desorden. Es decir, no entiende realmente cómo volver a retomar en su vida. Hay gente que a eso le pide oportunidades y posiblemente las tiene. Pero más que una oportunidad, es esa sensación de vacío existencial, de no saber cómo recomponer su vida por una interrupción. Y las heridas espirituales son muy diferentes a las heridas emocionales o sentimentales. Una herida espiritual es causada por una interrupción en la vida, inesperada. Y eso lo hemos vivido todos. Este momento es una interrupción en la secuencia de la humanidad. Y esas interrupciones causan heridas espirituales. Hay gente preguntándose por qué Dios permite todo esto. Los huracanes, las pandemias, las dificultades, los desastres, las pérdidas humanas, todo esto son heridas espirituales que hacen que la persona no entienda y haga reflexiones sencillas, simples y poco coherentes de si Dios existiera y fuera bueno, entonces todo sería bueno, pero sin entender qué causó la pérdida del valor de la secuencia. Por eso, las heridas espirituales hacen que las personas empiecen a tener unos cambios en su manera de pensar, en su manera de creer y en su manera de actuar. Porque una interrupción en la vida puede venir provocada por una pandemia, como lo estamos viviendo, por una enfermedad, por una decisión, por una lucha con un pecado. Puede venir esa interrupción por un accidente, por un incidente, por un pensamiento, por haber oído una cosa, por haber visto la otra. Es una interrupción. Si yo no hubiera visto eso, interrumpió su vida. Por un fracaso, al haberlo intentado muchas veces, o por una decisión o una ilusión. Muchas son las interrupciones en el ser humano que causan heridas espirituales. Y eso interrumpe en la secuencia de la vida. A todos nos ha pasado. Por eso la gente empieza a pensar, es que cuando viene una interrupción, realmente la vida no era como yo creía, no era como yo pensaba, no era como imaginaba. Y un compositor de nuestro folclore habla de eso en una maravillosa exposición cantada, en una composición de vida, en eso que se llama los caminos de la vida. Y dice una de sus estrofas, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como los imaginaba, mire esto y incluye la fe, no son como los creía. Esa es una interrupción. Y todos nos sabemos la canción. Pero mire que hay una estrofa que me llamó la atención de ese gran compositor, Omar Geles, un poeta de la vida. Y le canta obviamente a la vida. Pero mire lo que dice, por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto, para mi viejita lidiar con pensar, para que olvides el mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Y él vuelve y repite, los caminos de la vida no son como los pensaba, no son como los imaginaba, no son como los creía. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo. Es una canción de una interrupción de vida, de un sufrimiento, pero también de una expresión de fe. Realmente la vida es eso. Viene, nos interrumpe algo, el fracaso, la pobreza, la destrucción, y no era como yo pensaba. Por eso la gente quiere tener fe, pero no la tiene en la dimensión que se necesita. Porque la vida que se interrumpe, o que se le interrumpe en la vida, le hace perder la fe, le hace perder la confianza, le hace perderla. Por eso quiero que miremos un caso concreto. Quiero que vayamos, por favor, ayúdeme usted a volver a un caso en donde en la Biblia a alguien se le interrumpe la secuencia.
Y no hay nada más desagradable que a uno lo interrumpa el canto de un gallo. Ya sabe a quién me refiero. Acompáñeme al libro de Lucas, capítulo 22. Libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a un caso puntual, a un caso muy humano, pero tratado por Jesús, de cómo trata la interrupción. Vuelve a la secuencia, pero hay una interrupción por un animalito, por un gallo que canta, producto de una herida espiritual. Lucas capítulo 22. Vamos a ir allí a la palabra del Señor para observar desde el versículo 54 en el libro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 54. Aquí está, listo la palabra de Dios para explicar esto claramente. Dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Aquí lo toman para empezar el camino de la crucifixión. Pedro lo seguía de lejos. Mire usted esto. Ahí estaba ya Pedro, pero lo seguía de lejos. Y mire qué pasa. Luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se unió. El episodio. Viene Pedro, desconcertado. Hubo una interrupción. Veíamos al Señor, al Maestro, hacer milagros, decir cosas extraordinarias, pasar por encima de multitudes, liberar a los endemoniados, calmar los vientos, las tormentas, sanar, levantar muertos. ¿Ahora qué pasa, Jesús? ¿Qué interrupción es esta? No la comprendo. Pedro miraba de lejos. Y así como lo llevaban a la plaza, a la casa del sumo sacerdote, prenden una fogata y él se acerca. Verso 56. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre a través del fuego, de la luz que daba el fuego. Lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Lo descubrió. Este es de la secuencia. Este estaba en la secuencia. La secuencia de los evangelistas, la secuencia de los discípulos. Pero mire él qué hace, él mismo qué hace. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. ¡Qué interrupción! En lugar de secuencia, consecuencia. No lo conozco. Primer punto. Negó conocer. Qué gran herida emocional. Es la primera gran herida que sufre el ser humano. Negarse a conocer a Dios. Desconocer es la herida espiritual más peligrosa, también la más dolorosa. ¿Cuántos de nosotros nos hemos negado a conocerlo? No hay tiempo. Hay cosas primero. Hoy a la gente quiere conocer un positivismo, cómo salir adelante, cómo empoderarse. Jesús no habla de eso. Esa es la herida emocional, porque se niegan a conocerle. Y el negarse a Él, negarse a seguir en la secuencia, trae consecuencias. En ese momento Pedro negaba: no lo conozco. Nos hemos negado a dar como si no lo conociéramos. Nos hemos negado a orar como si no conociéramos al Señor. Esa es una herida espiritual. Nos hemos negado a vivir como si no conociéramos al Señor. A ti te estoy hablando. Joven, tú vives como si no conocieras al Señor. ¿Por qué lo niegas?
vienes de una herida emocional, de una interrupción. Es que nadie podría negarlo a él si no hubiera una interrupción. Porque si él hubiera puesto a todos contra una pared y hubiera dicho yo soy Dios, yo estaría con él. Pero ahora hay una interrupción que yo no entiendo. Lo agarran, él no hace nada, se lo llevan. Tengo miedo. Pero el Señor no le trata el miedo a Pedro. El Señor sabe que el problema de Pedro es una herida espiritual. Porque Él está esperando una reacción espiritual del Señor. Él no está esperando otra cosa, sino que se manifieste como habitualmente se manifestaba. Pero esta vez no. Hay una interrupción en la secuencia. Y Él empieza a negarlo, como si no lo conociera, como si no hubiera vivido con Él. La negación es una herida terrible a nivel espiritual causada por esas interrupciones. Negarse es perder la secuencia. Es que si yo niego, significa que no conoceré el futuro. Cuando él estaba diciendo no lo conozco, estaba perdiendo la posibilidad de ir al futuro. Con la secuencia, en ese momento estaba perdiendo el futuro. Él no lo sabía. Él creía que se estaba protegiendo. Él creía que se estaba guardando del mal. Pero el mal estaba ya en él con esa negación. Pedro, estás negándote a una secuencia ordenada de tu futuro, negando. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo negó como si no lo hubiera conocido. No puedes seguir viviendo como si no lo conocieras. No puedes seguir negándote. ¿Sabes por qué esa negación? Porque hay una herida espiritual. Porque no entiendes una interrupción en tu vida. La separación de tus padres, la pérdida financiera, la enfermedad que tocó hoy la puerta de tu cuerpo. No puedes vivir como si no lo conocieras. No puedes enfrentar esta dificultad como si no lo conocieras porque hubo una interrupción. Me dijo una joven en esta semana que la atendí. Le dije, ¿por qué no te acercas a Dios? Me dijo, no, porque Dios no hizo nada para evitar que mi papá muriera. ¿Sabes qué es eso? Me niego a conocerlo y acercarme porque tengo una herida espiritual. No es emocional, es espiritual. Porque no comprendo, porque no conozco. Interrumpió su secuencia. Segundo punto, verso 58. Poco después lo vio otro y afirmó: tú eres también uno de ellos. No, hombre, no soy, contestó Pedro. No soy, imagínese eso, no soy. Segunda herida emocional que llega a lo espiritual, porque entra sus emociones de miedo y ya que combina lo emocional con lo espiritual, ya le coloca algo emocional, porque dice, no, yo no soy. Yo no soy, es decir, usted no es. Primero dijo no lo conozco, ahora dice no soy. La herida espiritual de la negación de ser, de quien realmente eres, es la interrupción que ha pasado en tu vida. Si niegas conocerle, negarás conocerte. Si niegas conocerle a Él, negarás conocerte a ti. La gente que niega hoy a Dios niega conocerse a sí misma. Niegan conocerse, por eso siempre están en contra de quien son. Se hacen daño a sí mismos. Mire esto. Esa herida espiritual de la interrupción hace que la gente se niegue. Si son niños, quieren ser adultos.
Si son adultos, quieren ser niños. Si son estudiantes, no quieren estudiar. Si son profesionales o trabajadores, quieren seguir estudiando. Quiero hacer otra especialización. Pero cuando eran estudiantes no estudiaban. Usted dice, pastor, pero eso es la contradicción. No, esa es la negación del ser. Si son hombres, quieren ser mujeres. Si son mujeres, quieren ser tratadas como hombres. La negación. A Dios es la negación del ser. Esta herida espiritual no es por insatisfacción, es por negación. Cuando la humanidad niega a Dios, niega el ser, la secuencia, porque negó el Creador, negó la creación, nega quién es. En eso va la humanidad. Cuando hay interrupciones, cuidado, porque pierdes la secuencia de quién eres. Interrumpes etapas, cambias identidades, no estás a gusto en ningún momento. Buscas placer y placer y placer y destrucción y distracción por una herida llamada negar a Dios. Negar a Dios causa una herida espiritual en las personas. No lo conozco, dijo primero. Yo no soy, dijo después. Lo dijo Pedro. No lo está diciendo un ateo, lo dijo Pedro, que vio y vivió con él cosas extraordinarias. Vio cómo lo sacaba, vio cómo levantaba muertos, vio cómo detenía tormentas. Y ahora lo estás negando, herida espiritual. ¿Por qué? Porque hubo una interrupción. Una herida espiritual es algo mucho más que una herida emocional. Si fuera solamente emocional, el Señor le hubiera dicho, mira Pedro, ¿sabes qué? Cuando el gallo cante, la negación es porque tú tienes una baja estima. No le dijo eso. No le dijo, Pedro, cuando el gallo cante, no me habrás negado 3 veces porque tienes un problema de depresión. No, le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces y una de ellas es porque realmente tú eres hecho a la imagen y semejanza, mijito. Y estás negándote, negándome, terminas negándote. Te sales de la secuencia. ¿Alguien está entendiendo? Tercer punto. Verso 60. Estamos en Lucas. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. La tercera herida emocional, no saber. No saber. No sé de lo que estás hablando. Cuando una persona no sabe, se llama el autoengaño. Primero, no lo conozco. Segundo, yo no soy. Tercero, mire lo que dice, no sé. Entonces, tuviste amnesia temporal, Pedro. Entraste en una amnesia espiritual temporal. Y todo lo que aprendiste, Pedro, se te olvidó por causa de la interrupción de que vinieran a apresar a Jesús. Habla con alguien. Habla con alguien. Y si tú eres mujer y hablas con alguien y se te olvida que eres cristiana, cuidado con la amnesia temporal. Y si ves algo interesante y se te olvidó que es más importante para Dios ser un hombre de Él y no aquello que aparentemente es importante, cuidado, hombre, con la amnesia temporal. A Pedro ahora le diagnosticaban amnesia temporal cristiana. Las heridas espirituales
nos hacen perder la secuencia de nuestro futuro con Dios. Cuarto punto, la herida espiritual trajo consecuencias. La interrupción trajo consecuencia, perdió la esencia y perdió la sabiduría, es decir, perdió la secuencia. Versículos 61 y 62 dice: el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió de allí llorando amargamente. Eso es lo que tiene la humanidad: heridas espirituales. Por las interrupciones, por no entender qué pasa, por no saber por qué Dios no hizo esto o no hizo aquello. Perdió la secuencia y tuvo una consecuencia. Él era discípulo, pero ahora llora amargamente. Observe que le cambió el destino a él. Imagínese la vida de un Pedro que de ahí en adelante se va con una herida espiritual. Llamarían el excristiano. Yo fui cristiano en un tiempo, yo leía la Biblia, yo también me sé el versículo, a mí también me predicaron, yo predicaba, yo no sé cuántos grupos tenía. ¿Sabes qué? Para allí, lo que tienes es una herida espiritual. De lo que fuiste y ya no eres después de que canta el gallo. Después de la interrupción, un gallo que canta. Dedicado a negar a Dios, de negarte a ti mismo y estar condenado a la ignorancia o a la amnesia espiritual. Vas a salir de allí ahora en el nombre de Jesús. Te estoy hablando a ti. Vas a salir inmediatamente de esa amnesia espiritual. A mí me gusta ver predicadores. Sal de esa amnesia espiritual y siéntate en un lado diferente de la hoguera de la acusación, del gallo que canta en la interrupción, porque viene la solución del Señor. La mirada de Jesús. La mirada no era: me negaste, Pedro, como te lo dije. La mirada es: sigamos la secuencia. Aunque el gallo sea nuestra interrupción, aunque el gallo que canta haya interrumpido tu secuencia de discípulo, mi mirada es la secuencia para reconectarte. Y ahora Jesús te está mirando a ti y te está diciendo: yo estoy con los ojos puestos en ti para que vuelvas. Porque esa mirada que conecta, esa mirada que ahora está recibiendo de parte de Dios, te saca de la amnesia, te saca de la negación, del autoengaño, de la interrupción por no sé qué causa, pero Dios sí sabe por qué. Y te está quitando la interrupción como una herida. Y empieza a llamarte y a decir: te estoy sanando. Te estoy sanando esa herida. Porque mis ojos allí sanan tu herida, porque la mirada de Jesús está sanando la herida. Quiero que mire usted cómo nos sana el Señor. Juan capítulo 21, allí adelante. Mire cómo sana este hombre, Pedro, que hubiera podido ser el ex cristiano con más milagros vistos que cualquiera. Mire cómo lo recupera él para que nos recupere hoy a nosotros. Alguien póngase de pie y alguien vea esto con la palabra de Dios. Juan 21:15 dice la palabra: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. Ya el Señor estaba resucitado. Ya había resucitado el Señor y se les presentó y desayunó con ellos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Me llama la atención cómo Jesús no le dice Pedro, le dice Simón. Qué tremendo esto. Es decir, el Señor dice: ¿en qué condición quedaste? Porque yo te había puesto Pedro, pero tú volviste a ser Simón. Y mira esto: sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Primera sanidad espiritual, lo nombra pastor del rebaño. Apacienta es pastorea las ovejas. El amor, ¿quién era Pedro? Pues un discípulo que iba a ser pastor. Y cuando le pregunta por el amor que sana, el amor de Jesús y el amor que tú le tienes a Él, te devuelve a la secuencia, Pedro, al pastorado de nuevo. En este momento, lo que tú perdiste por la interrupción, si vuelves en amor a Jesús, te conecta de nuevo a lo que tú estabas absolutamente claro con Dios. Vuelves, te conectas de nuevo. Es la secuencia. Mire el versículo 16. Y volvió a preguntarle, había que seguirlo sanando: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. El amor sana, o el amor que sana también, además de devolverte lo que un día perdiste, hace que seas maduro ahora. La sanidad de una herida espiritual madura a las personas, es decir, los hace responsables. ¿Cuántas cosas perdimos por inmadurez? ¿Cuántas cosas perdimos por falta de responsabilidad, por falta de cuidado? Y aquí el Señor le sana a Pedro y le dice: el amor que tú me estás dando en la pregunta que yo te estoy haciendo, te está devolviendo la madurez, porque por inmaduro me negaste, por amor volviste. Dios te va a dar responsabilidades de bendición, de multiplicación y de fructificación. Calidad y cantidad alguien está recibiendo. Alguien en este momento está recibiendo la madurez. No es de edad, es de bendición, porque Dios quiere confiar en ti, en la secuencia que ha dado para los seres humanos en la tierra. La secuencia te hace entrega de bendiciones para que seas responsable de ellas. No las niegues, asúmelas. Y por tercera vez, así como lo negó, versículo 17, dice: por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. Es decir, allí ya había la necesidad de la sanidad emocional, porque le dolió, y espiritual, porque la herida ya estaba sanando en lo espiritual con las dos intervenciones anteriores. Y esta tercera dice: ¿me quieres? Así le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Es decir, quítame la ignorancia, Señor. Y vuelve y le repite: apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Antes de la sanidad total le duele a uno. Antes de sanar completamente una herida espiritual, le duele a uno. Y seguro esta semana has pasado por un dolor. A lo mejor este mes, o algunos dicen todo este año. Pero el dolor en manos de Jesús es el final de una herida espiritual. Cuando duele, por eso a Pedro le dolió, le está diciendo: es el final de todo esto. Le recuerda que no lo hizo. Pedro, yo no te hice para vivir dependiendo de las interrupciones. Todo lo que hizo Dios lo hizo con el valor de la secuencia, no más interrupciones que traen consecuencias. Cristo vino y sanó nuestras heridas espirituales. Apacienta mis ovejas. Te devuelvo la posición para lo cual te llamé. Te devuelvo el lugar de imagen y semejanza. Y quito la herida de tu vida espiritual. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
ven a sanar esas heridas. Porque Dios hoy nos ha hablado para meternos de nuevo al valor de la secuencia. Que venga el Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros y nos sane de esa herida espiritual que hemos tenido todos, de haberlo negado, de haber dicho yo no sé, yo desconozco, yo no soy. Acércate a Él ahora. Ven, Señor, a nuestras vidas. Ven a purificar nuestra existencia. Desciende, Señor, sobre nosotros y sana cada una de nuestras heridas. La muerte de tus seres queridos fue una interrupción que te hizo negar al Señor por un tiempo. La pérdida económica, la estrechez, la dificultad, las carreras, los afanes, te hizo decir yo no tengo tiempo para conocerlo. Por esa interrupción económica hay heridas. Esa enfermedad que apareció por accidente, por incidente, viene a interrumpir tu vida. Pero el Señor viene en este momento y te dice: yo te devuelvo a la secuencia de la sanidad. Yo te devuelvo a la secuencia de fructificar y multiplicar. Yo te devuelvo a la secuencia de aunque estén muertos vivirán por mí. Esa interrupción de tu vida, allí donde sentiste que estos caminos de la vida no eran como tú pensabas, no era como los imaginabas. Por eso yo te pido a ti, mi Dios del cielo, que nos envíes por el camino correcto, porque tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Ven, Señor, y devuélvenos a la secuencia, porque las interrupciones nos traían consecuencias. El valor que hoy nos das en la secuencia nos lleva de nuevo al futuro contigo. Ven, Señor. Oh, gentil consolador. Levántate y recibe esta presencia de Dios. Anhelamos aliento de Dios. Ven, Señor, a sanar nuestras heridas. Tu presencia saciará. El abandono de personas nos hizo perder la fe. Ven, descansa, Santo Espíritu. Ven a nuestro encuentro, Señor. Oh, gentil consolador. Ven como lo hiciste con Pedro, a sanar nuestras heridas. Te anhelamos aliento de Dios. Ven, porque necesitamos volver a conocerte, Tu presencia saciará. volver a conocernos y volver a saber. Como viento muévete. Ven, Señor. Como fuego purifica. Te necesitamos. Como paloma Allí estás sanando, desciende y reposa quitando tu enfermedad. sobre mí. Ahora estás sanando. Ahora estás sanando el corazón. Ahora estás sanando las heridas. Oh, desciende, Dios. Ahora estás sanando la mente. Ahora estás sanando el hogar. Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Y Pedro pudo ir y decir: no está muerto, vive, vive. Él vive. El que decían que había muerto, ahora vive.
y nos ha vuelto al valor de la secuencia. Ahora predicaré y vendrá sobre mi vida el Espíritu Santo. Y ahí en ese Pentecostés vino el poder del Espíritu Santo sobre Pedro, y Pedro le predicó a miles y apacentó las ovejas. Y nos inspiró en este mensaje un hombre que había perdido la secuencia, un hombre que estaba herido, que se negó y dijo: yo no sé. Sobre ti, Pedro, sobre ti reposa una palabra, y es que te saqué de la rutina de pescar. Sobre ti reposa una palabra, y es que te llamé a pescar hombres, y a pesar de las interrupciones, de tus debilidades y de tus pecados, yo vuelvo y te miro. Hoy te tomo de la mano, y como una vez te saqué del agua cuando te hundías por miedo, como una vez te detuve cuando tu ira iba a acabar con un ser humano, como alguna vez que te dejaste seducir por el enemigo y tuve que zarandearte porque Satanás te estaba tomando, hoy te devuelvo a la secuencia para que vayas y prediques y lleves la palabra, para que vuelvas como un Pedro tú a tu casa, a tomar tu lugar, a tomar tu familia, a bendecir tu empresa, a bendecir a todos. Hoy el Señor está llevando una palabra de sanidad espiritual a toda esta nación. Y a ti que estás en el gobierno, que me estás escuchando, sana tus heridas espirituales con Dios, para que vuelva el Señor a bendecir la tierra que gobiernas, la tierra que diriges, que vuelva a fructificar y vuelva a multiplicarse. A ti que predicas la palabra, que eres pastor, te devuelve a la secuencia: apacienta mis ovejas. A ti que estás comenzando tu juventud, y qué fácil es negar, qué fácil es desconocer, pero qué mejor es quitar la herida espiritual y meternos en el futuro de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por devolvernos el valor de la secuencia. Amén y amén. Un aplauso grande al Señor, porque Dios ha hecho hoy una restauración espiritual, una sanidad integral, y nos devolvió el valor de la secuencia. Quitó la interrupción y quitó la consecuencia. Amén y amén. Gracias, Señor. Como siempre, estamos totalmente agradados de poder compartir la palabra de Dios en cada momento que nos permites abrir este canal y llevarte la palabra. Suscríbete e inscríbete. Al suscribirte te notificamos todos los servicios que tenemos, todo lo que estamos realizando en el ministerio, y al hacer la inscripción recibes a vuelta de correo materiales importantísimos de autores súper reconocidos que bendecirán y formarán tu vida y transformarán tu existencia. No olvides estar permanentemente dispuesto a compartir también este mensaje con otros. www.eduardoropar.com, y ahí estamos también llevando la palabra de Dios. Seguramente nos encontraremos muy pronto, muy pronto, en un mensaje de mucho interés para la humanidad y, por supuesto, para toda la familia. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.